Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y en esta oportunidad vamos a hablar de los campos escalares, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito de dominios y rangos en este caso. Entonces, en cursos anteriores nosotros habíamos considerado funciones reales, funciones que estaban definidas de R en R, cuyo conjunto de partida era R y cuyo conjunto de llegada era otra vez R. Y podíamos considerar entonces una función cuyo dominio estuviera contenido aquí o fuese todo el conjunto de partida, o sea que fuese todo R. Ejemplo, por decir algo, f de x igual a raíz de x, o f de x igual a exponencial de x, o f de x igual a 1 sobre x. Acá nuestro conjunto de partida eran los reales positivos, ese era nuestro dominio. Nuestro conjunto de partida es R, pero nuestro dominio aquí eran los reales mayores o iguales que 0. ¿Ok? D de f no es otra cosa que los x tales que x es mayor o igual que 0, por decir algo. Acá d de f no era otra cosa que todo R, y aquí d de f no era otra cosa que el conjunto R menos el punto 0, porque necesitábamos que el denominador, que la variable x, no se nos anule. ¿Ok? El rango eran las imágenes que alcanzábamos acá en el conjunto de llegada, ¿verdad? Y para estas funciones estudiamos la continuidad y la noción de diferenciabilidad e inclusive la integrabilidad. Ahora nosotros vamos a considerar campos escalares. Para nosotros campos escalares van a ser funciones f cuyo conjunto de partida va a ser Rn y cuyo conjunto de llegada va a ser R. Vamos a trabajar entonces de Rn en R. ¿Ok? O puede ser un subconjunto acá, puede ser un subconjunto abierto, o mejor aún, podemos considerar un subconjunto compacto. Y vamos a mirar qué pasa acá. Ahora, varios detallitos que vale la pena mencionar. En el caso de que estemos trabajando, por ejemplo, de R2 en R, nosotros podemos considerar la gráfica de la función. La gráfica g de f van a ser los pares x, y, tales que y sea igual a f de x. Perdón, sí, esto es de R en R. ¿Ok? Esto es de R en R. Si nosotros trabajamos de R en R, la gráfica está en R2. Y la gráfica no es simplemente teniendo, digamos, información sobre la fórmula de la función. La gráfica era mirar la curva. Pongámosle que la gráfica de g de f fuese esta curva. Si este fuese nuestro dominio. En el caso del análisis real, nosotros determinamos el dominio de la función y utilizando las derivadas y los límites y etcétera, podíamos hacer su gráfica. ¿Ok? En el caso de que estemos trabajando, por ejemplo, de R2, si f está definida de R2 en R, entonces la gráfica de f van a ser los puntos XY, XYZ, tales que Z es igual a f de XY. O sea que la gráfica para una función, para un campo definido de R2 en R, la gráfica va a ser un conjunto en R3. Y entonces si queríamos graficar eso, bueno, podría ser perfectamente una superficie que ahora vive como subconjunto de R3. ¿Ok? Para ello, entonces hay que conocer el dominio, el rango de la función para hacer su gráfica. Entonces, nosotros primero vamos a destacar la noción de dominio y rango de una función f definida de Rn en R. ¿Ok? Esto para nosotros, insisto, va a ser un campo escalar, y el rango de f no va a ser otra cosa que los z
pertenecientes a los reales para los cuales z es igual a f de x, ¿ok? Con x perteneciente a, vamos a ponerlo así, al dominio a de su f, donde de su f contenido en Rn es el dominio de la función, ¿ok? Esa es la, digamos, esa es la idea que vamos, la notación que vamos a prefijar. Entonces, para ir aterrizando en casos concretos, supónganse que tenemos, vamos a suponer que estamos trabajando en el contexto de R3, de n igual 2, ¿ok? Tenemos esta función, f de x, y igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿ok? Para que esta definición tenga sentido, yo necesito que lo que está dentro sea positivo, o sea, necesitamos que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado sea mayor o igual que 0. Esto implica entonces que 1 es mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Es decir, que el dominio, no voy a escribirlo, sino en lo sucesivo lo vamos a denotar así. El dominio de f, en este caso, van a ser los pares x, y pertenecientes a R2, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Ahí tendríamos el dominio de este campo, de esta función o de este campo escalar, ¿ok? Si quisiéramos dibujarlo, pues simplemente el dominio de esa función va a ser esta bola cerrada o esta región cerrada del plano. Acuérdense que este es el eje de las X, por acá este es el eje de las Y y este sería R2. Aquí estoy mirando el plano. ¿Cuál sería el rango de esta función? Bueno, el rango de esta función, el rango de f, no va a ser otra cosa que el intervalo 0, 1 cerrado. Y eso se mira directamente de la fórmula porque estos valores siempre van a ser positivos y si la suma de ellos es más pequeño que 1, toda la función va a estar acotada siempre por 1. O sea, mientras más se acerque esto a 1, la diferencia va a dar 0 y la raíz va a dar 0. Mientras esto se hace más chiquito, la raíz se va a aproximar, este valor que está aquí adentro se va a aproximar a 1 y la raíz va a dar 1. Entonces el rango siempre va a ser positivo y va a estar entre 0 y 1. Pero si nosotros sabemos un poquito de ecuaciones, de cónicas y de todo aquello, si por un momento hacemos la identificación, acuérdense que siempre se hace la identificación z igual a f de x, y, entonces nosotros tenemos z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, elevando al cuadrado tendríamos z al cuadrado igual a 1 menos x cuadrado más y cuadrado, o sea que aquí estamos mirando la ecuación de una esfera de centro 0 y radio 1. Solo que no nos interesa porque acuérdense que nuestra función f es la raíz cuadrada. Es decir, que de la esfera, aquí en 3 variables, de la esfera, que imagínense que estamos dibujando, voy a dibujar un pedacito nada más, pero este sería el pedacito de adelante. Pero ahora sí, nosotros proyectamos atrás, y hacemos rácata y cerramos todo. Pongámosle de la esfera, nosotros estamos mirando el casquete que está en la parte superior a mis ejes coordenados. Pónganle que este es Z, que este es X, sí, que este es X y es que este es Y, por decir algo. Y si no, bueno, si lo prefieren, X y Y. ¿Ok? Entonces estamos mirando el casquete de arriba. El dominio vive en el eje de la Z, es 0, 1. Este puntico de acá, esta cúspide de acá sería el punto de coordenadas 0, 0, 1. Este punto de corte aquí sería el punto de coordenadas 0, 1, 0. Y este puntico de acá sería el punto de coordenadas 1, 0, 0. Y el dominio que habíamos dibujado es este piso que está aquí abajo.
sería el piso de acá. Entonces, claro, es muy sencillito, les estoy dando un ejemplo muy sencillo, casi que trivial, pero es todo un tema graficar funciones en varias variables, ya sea en R3, o sea, mirar las gráficas en R3 de esos conjuntos. Otro ejemplo que podemos considerar que es rápido de mirar es mirar la función f de x y igual a e menos x cuadrado menos y cuadrado. O si lo prefieren, es definido como menos x cuadrado más y cuadrado. Esta es la campana de Gauss, pero en R2. Entonces, si sabemos un poquito de sólidos de revolución, etcétera, ustedes, la gráfica de esto, ¿cómo se obtiene? Por un momento, imagínense que grafican nada más que esta. Pónganle que repito, X, Y, Z. Pónganle que aquí en el plano YZ dibujen la gráfica de Z igual a E a la menos I cuadrado. ¿Ok? Utilizando las herramientas que ustedes saben de cálculo, de matemáticas 1, o sea, de cálculo con una sola variable. Imagínense, dibujan entonces la gráfica de Z igual a E a la menos I cuadrado. Esta es la campana de Gauss, este es el punto de coordenadas 0, 1, 0, 1, pongámosle. Y ahora rotan eso alrededor de este eje, lo giran, le empiezan a dar vueltas. Bueno, eso entonces les va a generar, permítanme dibujarla así, como una especie de montañita. Acá, lo que pasa es que el marcador no me ayuda mucho, pero obtendrían entonces una figura, una montaña, ¿no? Un valle, y aquí arriba un pico. Bueno, entonces esa sería nuestra campana de Gauss. ¿Cuál es el dominio de esta función? Obviamente el dominio de esta función va a volver a ser todo el plano R2 y el rango de la función, en este caso, el rango de f va a ser que el intervalo nuevamente el intervalo abierto en 0 y cerrado en 1. ¿Ok? Ese será un segundo ejemplo de un campo escalar o de una función. Determinar los dominios y los rangos y las gráficas de estas funciones, insisto, no es tema sencillo. Ya ustedes pueden ver que en R3 puede ser todo un desafío. En Rn, por supuesto que ya la noción geométrica la perdemos. Un tercer ejemplo es considerar la función f de xy, por decir algo, como logaritmo neperiano de x por y. Bueno, vamos a deducir su dominio, ¿ok? Hallar el dominio, supónganse, hallar el dominio imagínense que este sea el problema, hallar el dominio de esta función. Bueno, el dominio de esta función, entonces el logaritmo tiene sentido solo si x por y es mayor que 0. Necesitamos pedir esa condición a lo que está dentro. Recuerden que el logaritmo neperiano de cualquier variable, necesitamos que la variable sea positiva. Y ahora, cuando el producto de dos funciones es positivo, o cuando x e y son positivos o cuando x e y son negativos. Es decir, si ustedes están mirando todo el plano R2, acá sería positivo y positivo, estaríamos mirando esta región de acá, y este cuadrante de acá sería negativo, negativo. Entonces el dominio de esta función sería esta región que está acá. Sería la unión del primer cuadrante con el segundo cuadrante. Vamos a llamar a esto, permítanme darle una notación, delta 1, esto delta 2, y entonces el dominio de f no va a ser otra cosa que delta 1 unido con delta 2, donde ahora, vamos a decirlo así, permítanme acá borrar, delta 1 sería entonces, esto sería igual a ¿qué cosa? Esto sería igual a los x,
los XY tales que X es mayor estricto que 0, unido X mayor estricto que 0, y X mayor que 0 y Y mayor que 0. Necesito las dos cosas, porque repito, necesito pararme en este cuadrante de acá. Y después, unido, este sería delta 1 y delta 2 sería los XY tales que tanto X es menor que 0 y también necesitamos que Y sea menor que 0. Y sería este. Entonces tenemos estas dos regiones, pero cuidado, no podemos, esta es una región abierta. Y digo que es abierta porque no podemos tomar los ejes. No podemos tomar los ejes coordenados porque allí entonces el logaritmo no tendría sentido, no estaría definido. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso en donde el dominio es una subregión del plano R2. ¿Ok? Repito, un desafío interesante entonces es mirar los dominios y los rangos de estas funciones, y por supuesto hoy por hoy esto lo hacen las graficadoras de forma inmediata. Entonces, dominios y rangos son importantes porque a partir de allí nosotros vamos a definir sumas y restas y multiplicaciones de funciones para campos escalares. Si yo tengo dos funciones f y g definidas de un dominio común A en R, vamos a suponer que A está contenido en Rn, ¿ok? Y entonces tenemos dos funciones con un dominio común, la suma f más g de x no va a ser otra cosa que la suma de sus respectivas alturas. El producto f por g de x no va a ser otra cosa que el producto de sus respectivas imágenes. Y el cociente f entre g de x no va a ser otra cosa que el cociente entre f de x y g de x, siempre que g de x, el denominador, no se anule. Fíjense que aquí x es un parámetro que está en Rn porque x, esto es para todo x perteneciente a, entonces se tiene la definición de la suma, del producto y del cociente. Pero aquí es importante, repito, que fíjense que x está en Rn, es un vector, pero las imágenes, esto que está acá, estos son valores reales, ¿ok? Hay que tener cuidado porque la notación nos puede engañar. Importante entonces que el denominador no se nos anule. Y para que estas funciones tengan sentido, si nosotros estamos trabajando con dos funciones f y g, pero cada una de ellas tiene un dominio diferente o tuviese un dominio diferente, es que entonces nosotros consideremos la intersección. O sea, permítanme, si estamos mirando f de un cierto conjunto a sub 1 en R, vamos a suponer que a sub 1 y a sub 2 están contenidos en Rn. Y miramos G definido de a sub 2 en R y queremos construir, por ejemplo, la suma. Entonces, para nosotros definir esta suma, primero necesitamos mirar o tenemos que ver qué es lo que ocurre con la intersección entre a sub 1 y a sub 2. Y dependiendo cómo sea esta intersección, vamos a suponer que esta intersección es no vacía, fuese no vacía, entonces en esta intersección es que nosotros podríamos o tuviese sentido hablar de la suma de estas dos funciones. Lo mismo ocurre con el producto, lo mismo ocurriría con el cociente, solo que en el cociente hay que siempre tener cuidado con que el denominador no se nos anule. Así, por ejemplo, dado todo lo que hemos comentado anteriormente, imagínense que estamos considerando f de xy, la que dijimos hace ratico, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, por decir algo. Y estamos mirando g de xy como logaritmo neperiano de x por y.
Ya habíamos visto el dominio de una y el dominio de la otra. Para poder hablar, por ejemplo, de la suma, para que tenga sentido la suma de f más g de nuestra función en los parámetros x y, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos intersectar este dominio con este dominio. Y en la intersección, en esa región, es que vamos a poder hablar de la suma. Pero entonces ya nosotros habíamos visto, ¿no? Disculpen lo feo de la gráfica o de los marcadores, pero ni modo, ¿no? Ya habíamos visto que el logaritmo, o sea, la función g está definida en esta región y en esta región, pero ojo, sin tomar los bordes. Y habíamos visto que la función f tiene como dominio esta circunferencia, tomando el borde porque es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, Entonces, ¿cuál va a ser mi región con la que yo me voy a quedar en este caso? Bueno, nosotros finalmente el dominio de f más g, en este caso, sería este pedacito de acá, ¿ok? Lo que pasa es que los marcadores ya están renunciando, están cansados. Sería tomar este pedacito de acá y después tomar el otro pedacito, pero cuidado, ¿ok? Cuando digo cuidado, cuidado con la frontera, ¿ok? Porque tendríamos que tomar este pedacito de acá sin esta frontera de acá. Permítame pasarle los deditos así. Lo que pasa es que si sobreescribo, borro. Este borde sí lo vamos a tomar, esto de aquí no. Este puntico, el 0, 0, hay que sacarlo. Aquí también hay que sacar el 0, 0. Este borde sí lo tomamos, pero los ejes ordenados, ¿no? Déjenme ver si tengo acá otro color. Vamos a ver si este negro ayuda. Saco este punto. Estos punticos de acá no van. Los que estoy rayando en negro no van. No van dentro de la región. Y lo otro sí. Lo hago énfasis acá. Permítanme cerrar. Y este sería el dominio. Este sería el dominio de la función suma, que en este caso sería entonces pedir que el producto x por y sea mayor que 0. O sea, aquí estamos pidiendo dos condiciones, que x por y sea mayor que 0. Ay, caramba. X, tampoco quiere funcionar. Acá, x por y sea mayor que 0 y que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado sea menor o igual que 1. Estamos pidiendo esas dos condiciones. Y pidiendo esas dos condiciones, la región que obtenemos es esta. Y en esta regioncito podemos entonces definir la suma de esas dos funciones.